500. Ahora, entran 500, miren. No sé si me ven la cara. Entran 500. Pero ahora puedo entrar más todavía, ¿eh? Y ahí, de estos 500... Ay, se me pierde el cursor de nuevo. Entraron los 500 primero y todavía pueden entrar 3 más. Hasta ahí. Exhalo. ¿Está? De misma manera puedo hacerlo con la exhalación. Miren, entran 500. Salen 500. Sale todo. ¿Lo vieron? Ok. Entonces, ¿por qué es necesario identificar todos estos parámetros? Porque estos son los parámetros de una persona sana o digamos, los parámetros de referencia. Las capacidades inspiratorias se ven afectadas por distintos tipos de patologías. Por ejemplo, patologías obstructivas como pueden ser el asma, patologías inflamatorias como era el caso del COVID, por ejemplo. Patologías como puede ser el tabaquismo o la exposición a determinada polución ambiental de algunos trabajadores. Entonces, entender o poder dimensionar las capacidades ventilatorias de los pacientes nos permite diagnosticar o nos permite hacer un seguimiento de determinada terapéutica en un paciente, ¿está? Y nos permite también adecuar la instrumentación necesaria para cuando, por ejemplo, tenemos que hacer una ventilación mecánica y demás, ¿ok? Conocer cuál es la capacidad intrínseca del paciente para poder suministrar lo adicional que se requiera, ¿ok? Bueno, profe, sí. Ahí, nada, preguntarle a los chicos si alguien alguna vez hizo una espirometría, el estudio de espirometría, sí. En el médico, que tienen que estar soplando ahí o repetirlo si no se sopla lo suficiente. Sí. Es un parámetro para medir la capacidad vital. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. La espirometría es una medición. Nosotros cuando hagamos el práctico vamos a, no una espirometría, pero sí hacemos algunos ejercicios con alguna instrumentación medio parecida. La espirometría, es más, ¿quieren que les cuente? Teníamos un espirómetro de campana en el laboratorio que cuando estábamos en el hospital de clínica. Anímate a soplar en eso, ¿no? O sea, de tuberculosis para arriba lo que tenía. Que era una campana estanca uno sobre la otra que con una manguera. Cuando uno soplaba, la campana de arriba se elevaba y estaba graduada. Entonces, en función de qué tanto se levantaba, te decía cuál era el volumen que vos habías soplado y podían inferir la capacidad pulmonar de ese paciente. Hoy los espirómetros más complejos son inclusive hasta una cabina, no solamente una instrumentación donde uno sopla y puede jugar con estos volúmenes ventilatorios, sino que también es hasta una cabina donde uno entra de cuerpo entero y hasta te pueden poner a hacer, no sé, una bicicleta o un ejercicio que te demande una actividad aeróbica y ver cómo varía tu desempeño respiratorio, si se quiere, ante el esfuerzo y demás. Pero bueno, es una instrumentación que aporta la ingeniería biomédica a los neumonólogos para poder entender el estado del aparato respiratorio de una persona. Dentro de las preguntas, recién una compañera preguntó que no le quedaba claro cuál era el volumen residual. El residual es lo que vos no podés exhalar. Miren, yo hago todo mi esfuerzo. Ahora, mi tráquea sigue siendo un tubo que mide más o menos 25 centímetros y 1 centímetro de diámetro, o 2 de diámetro, y ese volumen de ese tubito sí está lleno de aire. Bueno, la suma de todos esos tubitos que no se colapsan, a pesar de que yo hice una expiración forzada, es lo que me conforma este volumen residual. Perdón, pero no llegué a leer todas las preguntas. A ver, los ayudantes, en todo caso, si quieren, me pueden leer. ¿Dónde? Sí, no, esa fue la última. Esa fue la última, gracias, negro. Ahí agregaron una nueva. Expiración forzada en 1200, ahí pueden ir viendo cuáles son los volúmenes. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Yo quería consultar, ¿es por eso que, o sea, el volumen residual está
por esa diferencia que existe entre el volumen residual inspiratorio y el expiratorio, por eso podemos inspirar más forzadamente que expirar más forzadamente, ¿puede ser? No, no es que podemos, o sea, casualmente ese era el error que tenían o el que se los inducía, porque esto es lo que a mí me pone bélica, porque vienen a rendir el examen aprendiéndose los números. El corriente son 500, el de reserva respiratoria son 1100, el de reserva respiratoria. Y entonces después cuando uno les dice, bueno, dale, hagamos el álgebra, no les dan los números. Y esto es una suma. Entonces cuando me decían, sí, inspiraste 3. Bueno, exhalo todo, no me queda una gota de aire, exhalo todo. ¿Cuánto solté? 1100. ¿Y dónde fueron los otros 2 litros? Les decía yo. Y eso es lo que no entendían. Pero fíjate que el álgebra da perfecto. Hasta acá llegué a 3. Si yo los exhalo, exhalo estos 3, exhalo los 500 y exhalo los 1100 de acá. ¿Está? Entonces, hay una diferencia entre lo que yo puedo inspirar y lo que puedo exhalar, sí, porque el volumen de reserva respiratorio ya lo tenés. Este está siempre. O sea, si vos querés, mientras vos estás respirando corrientemente, el volumen residual lo tenés adentro, porque es el volumen, pensemos, dentro del tubo rígido de la tráquea que no se mueve. El de reserva respiratorio está adentro también, ¿sí? Porque yo no estoy exprimiendo mi caja torácica para que salga hasta la última gota de aire. No, estoy por el volumen corriente a esta altura, ¿está? Y cuando hago el de reserva inspiratorio, excursión hasta acá. ¿Se entiende? Ay, para que hay algunas preguntas tan buenas. ¿Cómo es? Si te morís, ¿cómo es? Si te morís, hasta acá, chicos. Porque el de reserva respiratorio, para poder expulsarlo del cuerpo, el residual va a seguir estando, digamos, mientras yo no me empiece a podrir y se mantenga la estructura del pulmón y de la tráquea y demás, el volumen residual está. El de reserva respiratorio también, porque para yo poder expulsar de mi aparato respiratorio el volumen de reserva respiratorio, tengo que reclutar músculo, exprimir la caja torácica. Y cuando estás muerto no estás haciendo casualmente. O sea, te contrayendo tendrías que morir justo cuando exhalaste, digamos. y tener un rigor mortis instantáneo. Una cosa así. Por favor, no, porque ustedes son especialistas en fijar este tipo de estupideces. No, no me respondan estas cosas después en el examen. Esto es como el último comentario, ¿está? Pero, ¿se entiende más o menos cómo son los volúmenes y las capacidades? ¿Quedó más o menos claro? ¿Avanzamos? ¿Manito, corazón? Bien, ok. Después lo otro, frecuencia respiratoria normal. Esto es importante, de 12 a 15 veces por minuto, ¿sí? Esto es lo normal, es decir, de una persona que no está realizando actividad física ni nada. En ciertas patologías o en ciertos estados uno puede tener taquicardia, que sería, taquipnea, que es el análogo a taquicardia, es decir, más rápido, o bradipnea, que es el análogo a decir bradicardia, que es cuando es más lenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Pero en general lo normal, 12 a 15 veces por minuto. Bien. Monóxido, servicios a la comunidad. Buena parte de ustedes vive en un departamento o departamentito que normalmente no venía a estrenar, que normalmente el dueño es una rata coluda que no mandó un gasista en muchos años, que normalmente ustedes no tienen un mango para llamar a un gasista y no hacen el control anual de los elementos de gas, que pueden ser la cocina o cualquier otro elemento de combustión, un calefactor, un calefón, etc. Y el monóxido de carbono es el gas silencioso, el enemigo silencioso, un gas venenoso que se produce en la combustión incompleta y que causa en Córdoba, en todo el mundo en realidad, muertes por asfixia todos los años, y es algo sumamente prevenible y sin embargo todos los años se reportan accidentes de este tipo. Entonces, en particular, y cuando damos este tema, a mí me resulta importante de que ustedes se concienticen, porque aunque les parezca que son alumnos de segundo o tercer año de ingeniería y que estamos todos medio en, ¿cuál sería el análogo para decir en
bolas todavía, pero bueno, ya en bolas, en lo que tiene que ver con un montón de conocimientos técnicos, fíjense de que ya tienen la capacidad de interceder y contribuir en un montón de cosas, como por ejemplo esto: cuando vayan al departamento de un amigo, prenda la pava y la pava salga la llama amarilla, sepan de que ahí están en presencia de una combustión incompleta. Peor aún si la llama amarilla la ven en el calefón del chico, peor aún si revisan en el ambiente y no tienen las rejillas de ventilación, una arriba y una abajo. Peor aún en un montón de otras ocasiones, ¿no? Es importante que ustedes sepan que nosotros respiramos una atmósfera que está en una proporción normal de casi 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno, y el resto marginalmente dióxido y otros gases. El oxígeno es el único gas nutricio que nosotros tenemos, ¿sí? El único gas de interés, digamos, en el proceso de la ventilación. Y hay una proteína que está en la membrana de los glóbulos rojos, que es la encargada de capturar el oxígeno y distribuirlo y entregarlo en los tejidos, ¿sí? O realizar el intercambio gaseoso. Esta proteína tiene una afinidad hasta 200 veces mayor con el monóxido que con el óxido. Esta afinidad se explica porque el tipo de enlace que se produce entre la molécula de la hemoglobina, que es una proteína, y la molécula de oxígeno o la molécula de CO2 es distinto. Uno es un enlace covalente, que es un enlace fuerte, y el otro es un enlace que se llama de coordinación, que es el del CO2, que es bastante más débil. De manera tal que si yo soy hemoglobina y tengo para elegir o monóxido o una molécula de oxígeno, voy a ir por el tóxico. Traten de armar una regla memotécnica de esto, ¿no? La relación tóxica que te agarra, te abraza como un rencor y no te larga. Y ese es el tema. El enlace es tan fuerte que se satura la molécula de hemoglobina, que tiene la capacidad de transportar 4 moléculas de oxígeno, se satura, se le pencan estas moléculas de monóxido y no dan lugar a la unión con el oxígeno. Y además lo que sucede es de que la conformación de la proteína de la hemoglobina adquiere una estructura más cerrada, donde los sitios de unión con el oxígeno se vuelven más inaccesibles de alguna manera y dificulta aún más eso. Esto es lo que explica de que sea tan grave y un pequeño porcentaje de monóxido sea tan perjudicial o tan efectivo, en todo caso, de cara a una intoxicación. Concentraciones de 400, 800 partes por millón puede ocasionar la muerte en minutos. Miren, como les decía, todos los años uno se entera de accidentes de este tipo. Hace 2 años una familia salió en el noticiero, qué sé yo, una familia, una casa en las sierras, qué sé yo, lo típico, y cuando leí el nombre, se llamaba Nilda Fara y era mi profesora de historia del secundario. Y cuando los encontraron, estaba la pobre familia toda diseminada por la casa, porque uno de los primeros síntomas es que uno a veces se llega a despertar o se llega a despabilar, pero está sumamente descompuesto. Entonces a lo mejor tenés náuseas, a lo mejor tenés mareos, a lo mejor no podés llegar a incorporarte. O sea, aparentemente este monóxido los llegó a alertar de alguna manera, pero no pudieron salir de la casa y se intoxicó toda la familia. Fue una catástrofe. Fíjense que me puse a hacer el cálculo de qué es lo que representan estas 400, 800 partes por millón. ¿Qué pasó? Acá. Significa que hay 800 unidades de sustancia en 1 millón de unidades de aire. Esto se traduce en una concentración de 800 miligramos de CO2 por metro cúbico de aire. Esto es equivalente al 0,08% en volumen. Entonces, para que tengamos una referencia, si ustedes están en una habitación como estoy yo en este momento, de, digamos, 3 metros de largo por alto por ancho, ¿sí? 3 por 3, 9 por 3, 27. Más o menos el volumen que ocuparía una mesita de luz o un poco más,
Si ese volumen fuera monóxido de carbono, al cabo de 10 minutos usted los mata. 20 minutos, 30 minutos. ¿Está? Los mata. O sea, es una cámara de gas. Entonces, fíjense la incidencia, la enorme incidencia, el 0,08% del volumen del ambiente donde ustedes estén, hay presencia de CO2, por la afinidad que tiene con la hemoglobina, ustedes se mueren intoxicados en minutos. Entonces, es sumamente importante que lo dimensionen, que lo consideren y que actúen en consecuencia. Y adicionalmente, mientras armaba esta PowerPoint ayer, entraba en Mercado Libre y un detector de monóxido, como el que tengo yo en casa, sin pilas, por supuesto, porque hay que decir la verdad, este año no le cambié las pilas, no lo usé. Un detector de monóxido sale 10.000 pesos en Mercado Libre hoy. Entonces, es una instrumentación que si sale, nada, menos de 2 lomitos, es una inversión que por ahí corresponde que esté en cada casa. Y si no, vías alternativas, mantener siempre ventilados los ambientes, asegurarse que estén las rejillas, que aunque entre frío por la rejilla, no taparla, que si vemos las llamas que no son azules, avisarle al dueño del departamento, llamar al gasista, hacer la comprobación, nunca dejarlos prendidos de noche, salvo que fueran tiros balanceados, y asimismo el tiro balanceado, ver la llama. Ver que no se junte hollín alrededor de la llama, ¿sí? Porque eso también me puede estar hablando de esta combustión incompleta. Y bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario para hacer respecto a este tema. Es un poco más de lo que estrictamente necesitamos para física biomédica, pero me parece que tiene un impacto social fuerte y vale la pena por ahí tomarse unos minutos más y hacer esta aclaración. ¿Algún comentario respecto a este tema, chicos? ¿Alguna mano levantada? Puñito y seguimos. No hay ninguna pregunta. Muy bien. Vale, a ver. No, perdón, fue sin querer. Ah, bien, ok, muy bien. Bien, y cambiamos de tema a otra cuestión que también es un estado patológico de la respiración, que es la hiperventilación. ¿Alguien alguna vez se hiperventiló o vio a alguien hiperventilar? ¿Están familiarizados con lo que es la hiperventilación? En las películas, por ahí. En las películas. ¿En qué situación en la película? No sé, cuando tienen ataques de pánico y no pueden hacer una respiración completa, entonces se quedan como así. Sí, queda ahí como jadeando, ¿no? Sí. Bueno, quien suscribe cruzó la Colón en rojo con una persona hiperventilando en el auto para llegar a una guardia de un hospital porque me espanté, no sabía si se me moría el novio ahí al lado o qué. Era una persona que estaba en ese momento con una infección y estaba pasándola re mal, con mucha fiebre, de haber tenido 42 grados de fiebre en ese momento y empezó a hiperventilar. La cuestión es de que de repente lo miramos y estaba con espasticidad en las manos, afásico prácticamente, con la cara así como los músculos de la cara paralizado, medio, como les decía, espasticidad en las manos, una especie de contracción involuntaria de algunos músculos y la respiración, la frecuencia respiratoria sumamente aumentada. Y nada, yo dije, se me muere el novio en serio acá. Así que nos subimos al auto, estábamos en Alberdi y nos fuimos hasta la guardia del hospital de clínicas y después nos enteramos que lo que era. Y a partir de ese momento aprendí lo que era la hiperventilación. Y después, muchos años después, me hice profe de física y me gusta contar esa historia. El novio no se murió, lo maté yo después. Avanzó la vida, sobrevivimos, pero bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? El motivo o lo que originó la hiperventilación en ese momento o en ese cuadro puede haber sido la fiebre, porque la fiebre aumenta la frecuencia respiratoria. Yo lo veo en mi hija, por ejemplo, cuando Fran hace fiebre, ella está con un aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, pero no de esta manera tan exacerbada. Lo que sucede es que la respiración participa en otros procesos, no solamente de la oxigenación de los tejidos, sino también participa en el equilibrio ácido-base y en el pH de la sangre, concretamente.
Cuando ocurre una hiperventilación, la presión parcial de oxígeno en sangre disminuye y lo que se produce es una alcalosis respiratoria. Lo que ustedes deben haber visto en las películas es de que, no sé, le agarra el ataque de pánico en el avión y empieza a respirar dentro de la bolsita, ¿no? Por lo último que estuve leyendo, esto de respirar en la bolsita, aunque es efectivo, no es lo que se está recomendando, sino que si ustedes ven hiperventilar, lo que tienen que sugerir es esta respiración de labios fruncidos, que es hacer una inhalación pausada y en etapas, ¿sí? Como en el tiempo, consciente y frenando, y una exhalación en 4 tiempos. Y además esa exhalación con una contracción del músculo orbicular de la boca para generar mayor resistencia a la exhalación del aire, ¿sí? Entonces hacemos de manera como si estuviéramos soplando y lo más lento posible, ¿sí? Por eso dicen de labios fruncidos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es que no salga tan rápidamente ese CO2 del cuerpo. Cuando uno está hiperventilando y está aumentando la frecuencia respiratoria, esta ventilación no es una ventilación completa y lo que termina sucediendo es de que el organismo termina expidiendo del cuerpo más CO2 del que habitualmente estaría exhalando, ¿sí? Hago mucho CO2 fuera del cuerpo, me genera esta alcalosis. Y ahora vamos a ver a qué se debe. El CO2, cuando está adentro del torrente sanguíneo, o sea, dentro del medio interno, viaja en la sangre disuelto y en combinación con las moléculas de agua se transforma en anhídrido carbónico y protones. Ustedes saben que los protones o los átomos de hidrógeno son los responsables en la definición del pH de una sustancia, ¿sí? Entonces, determinada cantidad de CO2 reacciona normalmente con el agua y libera determinada cantidad de pH, lo cual lleva a la sangre a un pH de 7,69, 7,1, no recuerdo. Lo googleamos, lo buscamos ahí cuál es el pH normal, pero ese es el pH neutro, digamos, de la sangre prácticamente, en ese entorno. Alguno que me busque cuál es el pH de la sangre, así no sigo hablando al vicio en el medio y me lo confirma. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos en demérito de CO2? Bueno, va a haber menor masa de CO2 para combinarse con agua. El agua sí va a estar en cantidad suficiente, pero el CO2 no. Por ende va a haber menor cantidad de protones. Y si hay menor cantidad de protones, me vuelvo para el lado de lo alcalino. 7,4. Ok, perfecto. Me vuelvo para el lado de lo alcalino. Mientras más protones tengo, me vuelvo más ácido. Mientras menos protones tengo, me vuelvo más alcalino. Y esa alcalosis genera en distintos tejidos distintos tipos de manifestaciones. Por ejemplo, esto que hablamos de los músculos y demás. Entonces, se genera esta patología o estos síntomas como más generalizados en todo el cuerpo, porque claro, esta distribución de protones está en el medio interno y se distribuye en todo el cuerpo. ¿Cuál es la manera de corregir? Por eso durante uno se siente, perdón, Patrick, ¿cómo dice? Que no llegue a leer todo. Alguno me llega a leer el mensajito. Mareado, ok. Dice que hay. Bien. ¿Cuál es la manera de revertir esta situación? Bueno, lo que yo estoy haciendo es expulsar demasiado CO2. Con este escritorio del labio fruncido, trato de oponerle resistencia a la salida del CO2, ¿sí? De alguna manera. O la alternativa de la bolsita es reingresarlo al CO2. Cuando yo respiro en una bolsa, lo que estoy haciendo es exhalo ese CO2 y cuando vuelvo a inspirar, lo vuelvo a ingresar. Y lo vuelvo a exhalar y lo vuelvo a inspirar. Esto lo puedes hacer durante un periodo muy corto de tiempo porque, digamos, el oxígeno también está en déficit ahí y te va a estar faltando el aire, en definitiva. Pero durante un periodo corto de tiempo sí estás reingresando este CO2, por ende estás disponibilizando más protones, por ende te estás corriendo de lo básico para lo ácido de nuevo y volvés a restablecer el pH normal de la sangre, ¿sí? Esta cuestión es como
una vez que se las explicamos, es bastante intuitiva, hace a la mecánica respiratoria y a mí me parece que es interesante que la sepan o que la puedan defender en ocasión de un examen y por eso lo incorporé acá. ¿Queda alguna duda? ¿Se entendió más o menos? Después lo vuelven a leer, este PowerPoint lo tienen disponible y si no en la bibliografía lo pueden encontrar, por supuesto. ¿Qué consecuencias negativas tiene para él? Mira, acá los puedo leer. Para el sistema. No, en general es reversible. Inmediatamente es reversible. Te ponen una sondita con oxígeno, una mascarita con oxígeno, inmediatamente, digamos, se revierte, digamos, no trae una consecuencia así como de largo plazo ni nada de eso. No es que te estás intoxicando. El CO2 es un gas que no intoxica. El monóxido sí. Así que nada, es un proceso reversible. Lo que pasa es que uno lo pasa mal durante ese momento. Bien, mal de altura. Estoy segura que tenemos más de un compañero del norte en esta clase. Quiero saber si alguno de ustedes ha sufrido mal de altura o han viajado para el norte o han cruzado a Chile por San Juan o, no sé, han escalado el Everest. Díganme ustedes si tienen alguna experiencia de mal de altura. Si quieren romper el hielo, ya que conocen buena parte de mi familia, les comento qué pasó con mi viejo. Casi ruedo hasta el fondo del cerro de 14 colores. Ok. Bueno, haciendo una entrada triunfal. Los del norte somos inmunes. No sé, después de vivir un par de años en Córdoba, se te aclimata acá la médula ósea, los glóbulos rojos se te bajan y te la debo, ¿eh? No sé si haces un pique corto allá en la Puna cuando volvés para Navidad con los viejos. En mi caso, el único ejemplo que tengo, fuimos a Chile, yo era chica, fuimos a Chile por el paso de San Juan y pasamos como 4.000 metros de altura. Y había una parte de camino que era de ripio, ¿no? Entonces, pincha cubierta, ahí a los 4.000 metros se pincha la cubierta, yo venía, conducía a mi papá, yo venía sentada atrás, mi vieja, mi hermana. Y dice mi viejo, no se bajen del auto, se me van a apunar, yo voy a bajar. Se baja y la cubierta a cambiar era la que estaba exactamente abajo mío. La cuestión es de que se empieza a demorar, me dice mi mamá, asómate por la ventanilla, fíjate si lo ves bien a tu papá. Cuando yo me asomo, lo que veo es mi viejo semi desmayado contra el auto así. Claro, el tipo se bajó. No solo que la canchereó, quiso hacer fuerza para cambiar la cubierta, no había aire, no le daba, no sé cómo, pero la terminó cambiando y por suerte no nos criamos en el paso de San Juan, porque teníamos, creo que, víveres, 2 paquetes de galletitas Traviata, como todo a ver. Pero ¿qué es lo que pasó? Para hacer ese esfuerzo físico, que involucraba, por ejemplo, cambiar la cubierta y demás, se reclutaban músculos para hacer fuerza, mismo para mantenerse erguido y en pie, no estaba recibiendo la presión parcial de oxígeno a la cual estaba habituado 300 kilómetros más atrás, ¿entendés? No le había dado tiempo al cuerpo a adaptarse, como esto que decía uno de los compañeros que decía los del norte somos inmunes, no le había dado el cuerpo a la fisiología a adaptarse porque existe un mecanismo de compensación. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los jugadores de fútbol cuando tienen que jugar en altura, cuando tienen que jugar, no sé, en Bolivia, por ejemplo, viajan unos días antes, hacen preparación allá y lo que sucede es que el organismo detecta esta carencia de oxígeno o esta disminución en la presión parcial de oxígeno, para hablar con más exactitud, y aumenta el hematocrito. El hematocrito es la proporción de elementos formes de la sangre, de glóbulos rojos, en la proporción de sangre entera. Entonces, si yo tengo más glóbulos rojos, el poquito oxígeno que hay, soy más eficiente en capturarlo y por ende los síntomas del mal de altura o de la carencia de oxígeno son menos percibibles o menos sí, como que uno los advierte menos, ¿no? Son menos evidentes, eso quise decir.
¿Dónde está? Tuki Tuki. Suele tomarse algo para que no te dé, no me acuerdo qué. Bueno, lo de la coca, es más, el Edu también es del norte y yo le suelo preguntar de esto cuando hacemos esta clase. Me parece que lo de la coca tiene que ver con que hay un estimulante, digamos, como que ayuda para el mareo y demás. No necesariamente que se mejora la cuestión gaseosa, porque eso vos tenés determinada cantidad de glóbulos rojos y determinada cantidad de oxígeno y ahí se cierra la ecuación. Está posiblemente te sientas medio mareado y demás por esto del efecto estimulante que tienen las hojas de coca, pero para tener un efecto más a largo plazo tiene que ver con esto, con la exposición a una presión parcial de oxígeno menor, a un proceso fisiológico de aumento o de incremento en la producción de glóbulos rojos, para poder ser más eficientes en la captación de ese poco oxígeno que está circundante, ¿sí? La vasodilatación también puede ser un ejemplo porque eso facilitaría la distribución de este oxígeno que se ha capturado, que está circulando por las vías arteriales en los tejidos que la están demandando. Yo cuando vuelvo me siento muy mal, ¿ves? Esto es lo que pasa, Lourdes. Eso es lo que pasa, exactamente. O sea, tu hematocrito posiblemente baja o varía de cuando estás allá o cuando estás acá, porque fisiológicamente el cuerpo se va adaptando a las condiciones ambientales alrededor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos responder para cuando estemos rindiendo examen o parcial respecto de mal de altura? Que la presión parcial de oxígeno es, se explica por la ley de Dalton como la proporción del gas en la presión atmosférica a la cual nos encontramos y, para ser más precisos, restando la presión parcial que aporte el vapor de agua disuelto. Bueno, nosotros no respiramos aire seco, sino que respiramos aire húmedo. Entonces, considerando la humedad del aire que estamos respirando y la presión atmosférica a la cual estamos, tenemos la presión parcial de oxígeno a nivel del mar, por ejemplo, en la imagen señalada acá. Si nuestra presión parcial, perdón, nuestra presión atmosférica es menor, por ejemplo, si me subí a la Concagua, si me subí al Everest, si me subí al altiplano boliviano, esta proporción disminuye y la presión parcial de oxígeno que yo recibo es menor. De manera tal que voy a tener menor cantidad de moles de oxígenos disponibles también, ¿sí? Y por último, bueno, ¿hay alguna otra duda acá antes de cambiar el tema? ¿O puñito, puñito, puñito? Profe, ¿cómo sería esa diferencia que hay ahí en la fórmula? Esto, Presiones. 760 milímetros de mercurio y los 47 milímetros de mercurio. Sí. Bien. 760 milímetros de mercurio sería la presión de una atmósfera, ¿sí? El gas que vos estarías respirando, por ejemplo, a nivel del mar. Pero si nosotros a eso le quitamos la componente de humedad que está en el aire, que en condiciones normales aporta aproximadamente unos 47 milímetros de mercurio, ahí vas a estar considerando el gas seco. Si vos al gas seco lo multiplicás por la proporción de oxígeno, que esto sí se conserva independientemente de la altura en la que estés, o sea, toda la atmósfera tiene la misma proporción de gases. Olvídate, no estamos hablando ni de ambientes súper contaminados, ni se vayan con el agujero de la capa de ozono o alguna cosa que alguna vez me respondieron, no se vayan por ahí. Pero la proporción de gases se mantiene, lo que varía es la presión parcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un producto donde lo que va a disminuir, esto se va a mantener más o menos constante, digo más o menos, porque en realidad mientras vos más alto te vas, más seco está. A nivel del mar es donde más mayor humedad puedes tener y dependiendo de la geografía en general. Pero lo que va a variar es la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, en la medida en que esto disminuya, la misma proporción, el 0,21 de esto disminuido, te va a dar una presión parcial menor. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien, bárbaro. Avanzamos. Y por último, unas pequeñas pantallazos de lo que fue ventilación mecánica.
Esto tomó como mucha relevancia hace un par de años con esta historia del COVID y demás, y que salieron todos a querer fabricar ventiladores mecánicos o a comprar, aunque después no lo supieran usar, y después tenías un dispensario perdido en un pueblito con un respirador y no tenían ni enfermero asignado. Pero bueno, para que tengamos una primera aproximación a esta instrumentación, por supuesto es más extenso en el material que tenemos presentado de la cátedra y me gustaría, digamos, que se tomaran el tiempo para poder leerlo o repasarlo, pero vamos a hacer una pequeña gran distinción como para entender cómo funciona. Es una instrumentación que suministra el aire que se requiere para mantener los procesos fisiológicos del paciente durante una internación. Habitualmente, para cuando se usa un respirador, la persona no está consciente por la patología que fuera, ¿sí? Si la persona estuviera consciente y el suministro o el aporte de oxígeno que se requiriera fuera, digamos, diferencial o fuera menor, existen otro tipo de instrumentación, como por ejemplo, no sé, una bigotera, la famosa bigotera esta, que te están pasando una mezcla más rica en oxígeno y que independientemente de tu capacidad ventilatoria, como vos estás respirando no al 21, sino a un poquito más de proporción, aumenta también esa presión parcial de oxígeno y mejora la saturación de oxígeno en sangre. La saturación es lo que se mide, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, con el oxímetro de pulso, ese aparatito que nos ponen acá en el dedo, para saber cuánto oxígeno tenemos en la sangre arterial. Entonces, si uno aumenta la presión parcial del gas, sea por ejemplo porque incrementó la proporción del gas que estamos inhalando, del gas oxígeno que estamos inhalando, se mejora la distribución del oxígeno en los tejidos. Vamos a hablar específicamente de ventiladores, o sea, de respiradores, como se dicen habitualmente, y existen al menos dos modos ventilatorios. Por supuesto que si uno agarra el manual del último respirador Philips, o acá en Córdoba nosotros tenemos dos fábricas de respiradores grandes, tiene y ve la configuración, hay una multiplicidad de modos de ventilación y demás, y cada marca a su vez tiene distintos parámetros de configuración que venden como un mejor o una mejor atención a las patologías del paciente y demás. Pero en términos generales y para simplificarlo, como para hacer un primer abordaje, vamos a hablar de que estos aparatos pueden soplar aire en dos modos ventilatorios, un modo controlado por volumen y un modo controlado por presión. Y nosotros nos vamos a preguntar en qué ocasión usaríamos uno y en qué ocasión usaríamos otro. Fundamentalmente yo les propongo que pensemos en dos pacientes, en un paciente, por ejemplo, que tiene 40 años de fumador, que es la elasticidad o la complianza de su aparato respiratorio no es tan elástica como la de un paciente de 35 que está en un ventilador porque, no sé, tuvo un traumatismo de la cabeza y no está pudiendo tener, por ejemplo, nada, los reflejos inspiratorios y demás, y hay que mantener su soporte de vida vital, su soporte de vida básico. Entonces, por un lado, vamos a tener un aparato respiratorio sano, con una capacidad elástica adecuada, y por otro lado vamos a tener un aparato respiratorio enfermo, con una rigidez o una baja complianza de los tejidos elásticos del aparato respiratorio, y vamos a escoger uno u otro modo. Fíjense que en el modo controlado por volumen, que por ahí usaríamos en un paciente con una mediana integridad de su aparato respiratorio, lo que nosotros nos aseguramos es, al cabo del tiempo, suministrar un determinado volumen. Y para suministrar este determinado volumen, lo que hacemos es insuflar un determinado flujo constante durante un determinado tiempo. Cuando se alcanzó ese volumen, el aparato deja de soplar, o sea, el flujo baja a cero, y durante la expiración el flujo se invierte en el sentido y se exhala de manera pasiva.
Acá ven que en el momento de la expiración, el volumen, primero el volumen durante la inspiración se incrementó, se conservó dentro de los pulmones durante un periodo de tiempo y decrece solito. Para lograr este volumen, o cuando nosotros administramos este flujo constante, lo que estamos haciendo es aplicar una presión que es incremental, ¿sí?, en el primer periodo de tiempo, haciendo un pico para poder vencer estas resistencias, ¿sí? Después la presión queda constante, digamos, durante un periodo de tiempo y durante la exhalación la presión se vuelve más negativa durante la exhalación. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un paciente que nos presenta una alta resistencia a nuestra insuflación de este volumen inspiratorio? Lo que vamos a tener que hacer es ir suministrando el volumen que sea necesario y el flujo, ir variándolo en la medida que sea necesaria para poder alcanzar rápidamente un determinado parámetro constante de presión, ¿sí?, que yo sé que con esa presión voy a lograr que esos tejidos se distiendan lo suficiente como para albergar al volumen que corresponda y poder ventilar o administrar la cantidad de oxígeno que yo necesito entregarle a ese paciente. No pretendo de que ustedes salgan operadores de un ventilador en este momento, ni mucho menos, pero es un juego de presión-volumen que lo pueden analizar después en detalle y discutir un poco más. Fíjense que además los respiradores tienen dos tipos de asistencia. Bueno, esto que es invasivo, no invasivo, en general se suelen usar con un tubo endotraqueal, ¿no? Pero fíjense que hay, los equipos tienen la posibilidad inclusive de censar cuando el paciente tiene por lo menos el reflejo inspiratorio. O sea, el paciente en general está inconsciente, pero ustedes saben que la respiración, bueno, es un proceso vital que se realiza de manera inconsciente y a veces no tiene el tono muscular, por ejemplo, como para poder hacer una inspiración completa, pero sin embargo el reflejo está. Y el equipo siente, fíjense que estos dos gráficos no son iguales, fíjense que acá hay en el eje de la presión hay una pequeña puntita hacia abajo. ¿Esto qué significa? Que el paciente tuvo el reflejo de inspirar y cuando tuvo el reflejo de inspirar, esa presión bajó poquitito, aunque sea la presión interna respecto del medio externo, bajó un poquitito, es decir, ese volumen se amplió un poquitito. A lo mejor no llega a ser la ventilación completa del pulmón, pero sí se censa. Cuando se censa, en un disparo sincronizado, ahí es que el equipo administra el aire en cualquiera de los modos ventilatorios, inyecta el bolo de aire, ¿sí?, lo deja ese tiempo necesario para realizar el intercambio gaseoso y después deja de soplar para que la expiración, que es un proceso pasivo, vacíe de nuevo o vuelva al estado basal. En otros pacientes donde no está este reflejo inspiratorio, directamente y a una frecuencia preseteada por el terapista, el equipo insufla determinada cantidad de aire con determinados parámetros de presión con un periodo de tiempo seteado, ¿sí?, y adecuado para lograr la saturación que se pretende en este paciente. Estos dos gráficos por ahí requerían un poquito más de conversación, por eso lo puse en particular. Hoy dejé de compartir porque me fui del modo de presentación. Bueno, igual ya no había más nada, lo vuelvo a poner, no hay problema. Esos dos gráficos por ahí necesitaban un poquito más de explicación, por eso copié estas últimas filminas, ¿sí? Pero estamos acá. Es básicamente lo que me interesa que sepan de este último capítulo es, en términos generales, los títulos y demás tendrán ocasión después en su carrera, o no, de verlo en mayor detalle. Así que bueno, si no hay otras dudas, lo que vamos a hacer es pasar al parcialillo. ¿Ustedes están de acuerdo? No, pero bueno. Es la que hay. Es la que hay. Bien.
Ok. ¿Están todos en el aula de Moodle? Voy a editar las opciones, es una papa. Restricciones de acceso. Temporalización. 19 desde las 18. Hasta las 19:30. Bueno. Ok. Van a tener hasta las 19 para responderlo. Casi unos 20 minutos. Guardar cambios, regresar. Y ahora lo voy a disponibilizar. Ustedes van a ver dentro de la sección de respiratorio, les va a aparecer parcialito respiratorio 2024. Van a acceder, hay 2 preguntas nada más, las calculan, las responden y las envían y nosotros les activamos las respuestas para que lo puedan visualizar en el transcurso del día. Algunos, a ver, ayuditas si se quiere, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con cálculo de frecuencia respiratoria, ¿sí? Y el otro con presiones, ¿sí? Es bastante simple, no es exactamente de lo que hablamos hoy, pero son 2 ejercicios que complementan, digamos, los temas que desarrollamos ahora. Así que, bueno, podemos avanzar con eso. ¿Hay alguna otra duda, algún otro tema que quieran conversar de esto antes que los abandone por acá? ¿Estamos bien? ¿Qué fórmulas usamos? ¿Qué fórmulas usamos? La calculadora y 2 dedos de frente. No, es muy intuitivo, es una álgebra basiquísima. Profe, ¿en el aula o en...? En el aula virtual, y ya les digo a partir de qué momento le pongo mostrar. Después que le ponga mostrar, ustedes directamente acceden, así que yo directamente los dejo y trabajan tranquilos y nos vamos a estar viendo en la próxima clase. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sirvió de algo? ¿Hasta acá entra el parcial, profe, o respiratorio entra para el segundo? Para el segundo, respi. Ahí está, eso. Se postergaba la fecha, pero nos incorporaron más temas. Gracias, Gaby. Bien, buenísimo. Chicos, les dejo un saludo. Pueden salir del Meet si quieren, pueden responderlo. Primero le voy a poner visualizar, mostrar, a ver que todos lo puedan ver. Dicen parcialito respiratorio 2024.